no es fácil. Es decir, estar para balazos con cualquiera, que es sencillo. Pero realmente, es decir, enfocarlo y dimensionarlo exactamente, eso no es fácil. Es decir, como que cuando uno dice buenos días, ¿qué tienen de bueno? ¿No? Esas reacciones tan impulsivas, pues cualquiera, ¿verdad? Pero es un desafío interesante que plantea. Es decir, ¿hace cuánto tiempo Aristóteles habló de este tipo de aspectos? Bien, vamos a hablar de emociones. Y yo las catalogo como agradables y desagradables. Quizá no todos puedan coincidir conmigo con algunas en particular. Pero hablemos de una de ellas, alegría. La alegría es un estado emocional placentero, caracterizado por sensaciones de satisfacción y bienestar, que nos hace sentirnos contentos. Eso es alegría. Todos los presentes en esta actividad académica han experimentado alegría sin lugar a dudas. Todos. Es una de las emociones básicas de los seres humanos. Algunos autores dicen que tenemos 8 emociones básicas. Otros dicen no, son 6 emociones básicas. Otros dicen no, son 8. Yo soy de los que pienso que son 8 emociones básicas. Y la alegría, que es una de ellas, que es tan agradable realmente la experiencia en la alegría. Veamos otra emoción que es quizá poco conocida, pero sí la hemos experimentado sin ninguna duda. Y me refiero a la aceptación. La aceptación es la emoción que experimentamos cuando repentinamente vemos algo que nos agrada muchísimo o que nos conmueve satisfactoriamente o que nos da ternura. Eso es aceptación. Es decir, cuando repentinamente vemos algo muy agradable. Puede ser que cuando los caballeros ven a una dama muy, muy guapa, puedan experimentar esa emoción que se llama aceptación. Las damas también. O cuando vemos a un niño hermoso, lindo y nos inspira mucha ternura. O sea, esa emoción que experimentamos se llama aceptación. Hay otra emoción que ustedes se recordarán cuando eran escolares, que es cuando la sentimos con mucha intensidad. Me refiero a la anticipación. La anticipación es un estado emocional provocado por la aproximación de un acontecimiento que juzgamos como maravilloso o que nos ilusiona mucho. Recuerden cuando eran escolares y estábamos antes de ir a una excursión. Si casi no podíamos dormir de la emoción. O sea, eso se llama anticipación. Algunos pueden decir, no, pero eso era ansiedad. No, es que la ansiedad es desagradable. En cambio, la anticipación es muy agradable. O sea, previo a un acontecimiento maravilloso, experimentamos esa emoción que se llama anticipación. ¿Sí? Y que es muy típica en los escolares cuando alguien está previo a una graduación o previo a un acontecimiento hermoso, pues se experimenta esa emoción. Otra de las emociones clásicas es la sorpresa. Ustedes dirían, pero pueden haber sorpresas desagradables, sí, pero a mí solo las agradables me gustan, por eso la pongo de ese lado. Y la sorpresa es un estado emocional de sobresalto o perplejidad que experimentamos justo después de un acontecimiento completamente inesperado. Algo que en efecto nos sorprende. La sorpresa es una emoción básica de los seres humanos. Bien, ya vimos las emociones que yo estimo que son agradables. Ahora veamos las desagradables. ¿Qué pueden estar pensando ustedes en este momento? Piensen en una emoción muy desagradable. Sí, en efecto. Tristeza. La tristeza es un abatimiento emocional que puede estar teñido de sensaciones de pérdida, fracaso, duelo, soledad, desinterés o necesidad de aislarse de los demás. En este tiempo de pandemia, muchísimas personas experimentan tristeza, máxime los que han perdido un ser querido. El gremio médico está golpeado por la desaparición física de colegas que lucharon muy fuertemente para
ayudar a sus pacientes. La tristeza es ese abatimiento emocional que está teñido de pérdida, de fracaso. La tristeza es de las emociones más desagradables que existen. Y todos los presentes en este evento, todos, han experimentado tristeza en algún momento de su vida. Todos. Por eso son esas emociones clásicas, son emociones que todos los seres humanos experimentamos. Hay otra que también se ha experimentado mucho en este tiempo de cuarentena. Mucho, una emoción fuerte, como todas, pero esta es particularmente fuerte. Y me refiero al miedo. Sí. Cuando percibimos un peligro inminente, se denota una reacción automática de huida o ataque para enfrentarnos a lo que ocurre. Eso es miedo. Sin duda, muchas personas en esta época de que estamos en cuarentena por la pandemia de la COVID, y digo la COVID porque COVID-19 es una enfermedad. Escuchamos corrientemente decir el COVID, no es la COVID porque es una enfermedad. Él es el virus, sí, SARS-CoV-2, pero COVID es una enfermedad, entonces nos debemos referir a la COVID. Pues por la COVID muchas personas han experimentado miedo. El miedo es una emoción genuina, auténtica. O sea, no puede decir alguien, ay, es que no tengo por qué tener miedo. Sí, hay muchas razones, ¿ya?, por las cuales. Y el miedo va desde un pequeño temor hasta el terror o el pánico, que es el miedo más intenso que existe. Otra emoción que es muy desagradable y es tan fuerte como las demás, y en algunos momentos puede cegarnos, y es muy desagradable, me refiero a la ira. La ira es un estado emocional que se produce cuando experimentamos una situación de injusticia, una amenaza o agresión que se caracteriza por sensaciones intensas de agitación y hostilidad. Cuando algo nos molesta muchísimo, experimentamos ira, esa emoción. La gente se refiere a eso de forma coloquial, dice estoy bravo, estoy enojado, pocas veces dicen estoy iracundo, que esa sería la expresión en español más correcta. Y la ira puede provocarnos tener una conducta absolutamente inapropiada que nos podría complicar la vida o complicar el resto de la vida. Por eso es importante saber de inteligencia emocional y ser capaz de controlar las emociones. En una ocasión, un señor que había comprado un carro de último modelo, estaba nuevito, y su hija, una chiquilla de 5 años, se puso a jugar en el carro ahí muy cerca y lo rayó. El sujeto se puso tan iracundo, pero tan iracundo, que le pegó en sus manitas tan fuerte que se las gangrenó. Se las tuvieron que cortar, se las tuvieron que amputar. ¿Ya se imaginan después el arrepentimiento que tenía ese sujeto por lo que había hecho? Y luego la niña le dice, papito, si te compongo el carrito, me devuelves mis manitas. El tipo ahí, en ese instante, se psicotizó. Si hablo en lenguaje popular, digo, se volvió loco. En ese instante, se zafó. No más contacto con la realidad. Nunca más. El tipo se psicotizó. Entró en una psicosis profunda. ¿Ya se imaginan lo que hizo? ¿Cómo se sentía? Y luego la niña, que dentro de su inocencia, papito, ya se imaginan el golpe que tuvo el tipo. ¿Sí? Esos golpes son devastadores. A mí en la clínica hay pacientes que me dicen, ay doctor, yo siento que me voy a volver loca. Yo le digo, no, viera cómo cuesta volverse loco, no creo que es tan fácil. No, eso es complicado. Realmente deben haber impactos emocionales tan fuertes o una secuencia de uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Y es que la personalidad del sujeto hace como defenderse, un poco salir de la realidad, como
como para no tener contacto con esa realidad tan golpeante, y es donde se produce el proceso conocido como psicosis. Otra emoción que también es desagradable y es fuerte también, como todas, es algo que se conoce como repulsión. ¿Cómo diríamos en buen chapín repulsión? Sí, eso, asco. Uh-huh. Y la repulsión es un estado emocional que se produce al percibir que algo nos provoca la necesidad de alejarnos de objetos o criaturas o sustancias que pueden ser nocivos o pueden transmitir enfermedad. La repulsión, es decir, cuando hay cosas que malolientes o tocamos una sustancia y es pegajosa, huele mal, en fin, nos produce esa emoción que se llama repulsión o la conocemos como asco. Esas son las 8 emociones básicas que los seres humanos experimentan. Vamos ahora a hablar, es decir, les voy a compartir un proverbio que dice: si eres paciente en un momento de ira, escaparás a 100 días de tristeza. Vean qué proverbio más interesante. Por eso hay que ser paciente en momentos de ira. Aquello que siempre ha dicho la gente, hay que contar de 1 a 10, vamos hoy a conocer la razón neurológica de eso. ¿Por qué? Es bueno contar de 1 a 10 o esperar un momento para obtener una reacción. Lo vamos a ver más adelante. Pero ahora hablemos de sentimientos. Y en lugar de desagradables y agradables, yo los clasifico como positivos y negativos. Por ejemplo, el amor, el cariño, el aprecio, la admiración, la compasión, el respeto, la solidaridad, la amistad. Ahí podrían no estar de acuerdo conmigo muchos. Y siempre es que la amistad es una relación, sí, pero parte de un sentimiento. Sentimientos negativos, el odio, el remordimiento, venganza, resentimiento, envidia, desprecio, culpabilidad, decepción, en fin. No trato de listarlos todos. Esto es a guisa de ejemplo. Si yo les preguntara a ustedes, si pudieran responderme, y les pregunto, ¿qué es lo contrario a amor? Quizá muchos de ustedes me dirían odio, pero no. El odio no es contrario a amor, porque es otra dimensión de sentimientos, diferente. Lo contrario a amor es el desamor, es la indiferencia. Si alguien odia a una persona es porque le importa y mucho. En cambio, si tiene desamor por esa persona, le viene guango, ya, si amaneció respirando, no, ¿qué me importa? Eso es desamor. Eso es lo contrario a amor. Porque obviamente el amor, que es uno de los sentimientos más sublimes que hay, sin duda, son de los sentimientos más positivos, son por supuesto hermosos sentimientos, y pues a las personas nos importan mucho, las personas que amamos nos importan mucho. En el caso del odio, es un sentimiento tan negativo que lejos de que a la persona que odiamos le pueda sentir algo, pueda llegarle algo, al que lo destruye es a la persona que está odiando. Las últimas investigaciones están vinculando algo muy interesante, porque resulta que el odio es una especie de cáncer interno, cáncer mental. Y están relacionando las investigaciones personas con cáncer y historia de odio en su historia clínica. Ojo, atención con eso. No tendríamos que odiar a nadie, absolutamente a nadie. No tendríamos en general, deberíamos de manejar nuestros sentimientos de manera
que no tengamos sentimientos negativos, sino solo sentimientos positivos. Eso es algo que deberíamos luchar por lograr. Ahora bien, hay algo que no son ni emociones ni sentimientos. No son ni emociones ni sentimientos. ¿Qué son? Son reacciones emocionales. Y dentro de ellas quiero mencionar a una, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es un estado caracterizado por sentimientos de aprensión, incertidumbre o tensión surgidas de la anticipación de una amenaza que puede ser real o imaginaria. La ansiedad es muy desagradable. Es una sensación de desasosiego. O sea, no nos sentimos tranquilos. O sea, estamos generando es decir, la incertidumbre. Y justamente la incertidumbre que actualmente experimentan los humanos en el mundo, es decir, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Qué va a pasar después? O sea, esa incertidumbre genera muchísima ansiedad, muchísima ansiedad. Es decir, de los trastornos emocionales más recurrentes, dada esta situación de la pandemia, es la ansiedad. Es de lo más recurrente. Y es eso, la ansiedad es diferente, como les menciono, a lo que les hablé de la emoción que se llama anticipación. La anticipación es tan agradable, la ansiedad es muy desagradable. Y cuando se va haciendo más intensa la ansiedad, más fuerte, se convierte en algo que conocemos como angustia. La angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensos, causados especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Quiero explicarles que la ansiedad, si la amenaza es real, como lo que tenemos en el entorno actualmente, pues hombre, es una ansiedad normal. Pero si la amenaza que se siente, esa anticipación a esa amenaza es imaginaria, estamos hablando de una ansiedad patológica. Estamos hablando de algo enfermizo. Entonces, ansiedad y angustia, dos reacciones emocionales normales y producto en esta pandemia. Pero también a muchas personas les está produciendo depresión por muchas razones. Por la situación económica, por la incertidumbre misma. Muchas personas se deprimen por eso. Y la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por un profundo decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de funciones psíquicas. Eso es depresión. Es un trastorno del estado de ánimo. No estamos hablando de la depresión mayor, que estamos hablando de un trastorno muy grande, no. Que estamos hablando de la depresión normal, digamos, de la depresión que experimentan personas que dicen en lenguaje coloquial, estoy de bajón, me siento. Pero no confundamos, con la tristeza y la depresión. Completamente diferente. Algunos autores dicen que la depresión es un querer mantenerse triste, pero la diferencia la vamos a entender más adelante. La depresión, por depresión, puede alguien, digamos, tener problemas muy serios en su vida, pero es cuestión de percibir eso y darse cuenta y hacer algo por ella. Es decir, hay gente que dice, yo padezco de depresión. No nos tenemos que resignar así, yo padezco de depresión y ahí estoy, ¿no? Y lo que voy a tomar son antidepresivos. No, error. Hay que buscar la solución del problema. Hay que ver qué está causando depresión y afrontarlo. Otras reacciones emocionales muy fuertes, también muy clásicas, es la frustración. La frustración es la sensación que experimentamos cuando no alcanzamos un deseo, cuando no logramos algo. Lo que sentimos es frustración. ¿Qué están sintiendo muchísimas personas en este momento? Frustración. Muchos de ustedes, con planes que se les vinieron al suelo, con poca actividad laboral que pueden tener, pueden estar experimentando mucha frustración. Totalmente normal. O sea, no se sientan mal porque están frustrados. Eso es normal. Eso es absolutamente normal.
Muchísimas personas se les cayeron tantos proyectos, se les ha cerrado un negocio, han perdido seres queridos, en fin, o sea, hay mucho duelo en este tiempo producto de esta pandemia. Y justamente la noticia que el coordinador de esta actividad nos compartía era justo. Se está diciendo que va a haber una serie de secuelas psicológicas, por supuesto, claro. Yo participé en una cumbre mundial de líderes de psicología el año pasado en Lisboa, Portugal, eh, y luego pues nos quedamos conectados eh, líderes de psicología de todo el mundo, de los 5 continentes. Y hemos estado discutiendo que en todos los países, en todos, en la India, en la China, en Estados Unidos, en todas partes, eh, se está hablando de las consecuencias psicológicas que esto va a tener, que esta pandemia va a tener. Bien, veamos entonces ahora algo importante. Diferencia entre emociones y sentimientos. Resulta que las emociones son sumamente intensas, pero cortas en duración. Sí, son sumamente intensas. Una emoción nos puede parar incluso el corazón y podemos morir por una emoción. Aquel sujeto que le gustaba tanto el fútbol y su equipo estaba en el campeonato y ¡gol! Y se murió. ¿Mm? De una emoción. Las emociones son sumamente intensas, pero muy cortas en duración. Si la tristeza es un momento y de ahí pasa. Después podemos entrar en otro momento de tristeza, pero es corto. O sea, la alegría también un momentito, un rato, y de ahí ya pasó. O sea, la sorpresa, no digamos, es temporal, bastante temporal. Después ya no es sorpresa, porque ya sabemos qué ocurre. En fin, la ira, un rato la gente está muy molesta y de ahí pasa. Sí, son muy intensas, pero cortas en duración. En cambio, los sentimientos son menos intensos, pero más duraderos. Un sentimiento puede durarnos toda la vida. Nosotros podemos amar a alguien toda una vida. Podemos admirar a alguien toda una vida. O sea, los sentimientos son menos intensos. Un sentimiento nos va a matar. Por supuesto que no. O sea, una emoción sí nos puede parar el corazón. Pero una emoción no. O sea, un sentimiento no, perdón. O sea, por más grande que sea el sentimiento, no nos para no. O sea, si eso, la niña de Guatemala que se murió de amor, no, una pulmonía puede haberle dado, pero no. O sea, de amor nadie se muere. No, jamás, por más que ame. Ah, de depresión sí, por supuesto, claro. O sea, perdió el amor de su vida y se deprimió y no tuvo atención y se abandonó y, claro, y pasó así 2, 3 años y de ahí se murió, sí, seguro, claro. No comía, no hacía nada. De inanición murió, sí, eso sí puede ser. Pero no es el sentimiento el que nos puede devastar. Es en todo caso una reacción emocional, en este caso la depresión. Por eso, ojo, no contemplemos a la depresión. No. Hay que sacudirse de la depresión, hay que cambiar de actitud mental y buscar otra. En este momento que están ustedes con tanto problema económico, deben abrigar una esperanza, deben pensar las cosas van a pasar y vamos a cambiar y esto es una oportunidad y tenemos, sí, hay momentos difíciles, sí. Estamos en lo que la gente le dice las vacas flacas, sí. Pero ya vendrán las vacas gordas, ¿sí? Entonces, no debemos de abatirnos totalmente. Bien, veamos entonces la relación entre razón y emoción. Cuando la emoción aplasta la razón, no pensamos, solo sentimos. Y aquí quiero compartirles una historia, el caso de Matilda. Matilda era una adolescente que vivía con sus padres, una chica de 14 años, que vivía sola con sus padres. Y sus padres recibieron en una ocasión una invitación a una reunión. Y entonces le hablaron a la tía de Matilda, hermana de la madre, para que llegara por Matilda y que se la llevara a su casa y que no se quedara sola. Y van los padres ya por salir y en eso llega la tía de Matilda a la casa, se despiden de la tía, se despiden de Matilda, los padres se van y cuando la tía le dice a Matilda, Matilda, ¿nos vamos? Y Matilda le dice, yo no me quiero ir a tu casa, yo me quiero quedar aquí, ¿te vas a quedar sola? Sí, no importa. Bueno, adolescente al fin, así algo rebelde y se quedó. Los papás se fueron con la idea de que Matilda no estaba. Y entonces se fue la tía, no querés irte, me voy. Y se fue la tía. Se quedó Matilda sola. Cuando
A la 1 de la mañana los padres regresan, conscientes de que Matilda no estaba, esa es la información que tenían. Cuando entran, Matilda, minutos antes, segundos antes, despierta con ganas de orinar y va al baño. Cuando en eso escucha que sus padres están llegando, niña al fin les dice, piensa, voy a jugarles una broma, se esconde en el closet de su cuarto, el cuarto de ellos. Cuando ellos entran, oyen ruidos, dicen, no hay nadie en la casa. Entonces viene el señor, busca un arma que tenía, una escuadra, la monta y va para arriba. Cuando abren la puerta del cuarto, sale la niña del closet. ¡Bú! En ese momento el tipo viene, ¡pah!, dispara y la mata. No logró reconocer a su propia hija. Estaba tan turbado, ¿sí? Es decir, la sensación en la que tenía, o sea, estaba tan intenso, es decir, la emoción lo cegó prácticamente, y no pensó, y ni siquiera reconoció a su hija, ¿sí? O sea, los nuevos descubrimientos sobre la arquitectura emocional del cerebro nos dan alguna explicación. O sea, esos descubrimientos ofrecen una explicación de los momentos cuando la emoción arrasa con toda racionalidad. ¿Sí? Cuando la emoción no nos deja pensar, solo sentimos. Para entender eso, debemos recordar cómo creció el cerebro. Para comprender ese poderoso dominio que tienen las emociones sobre la mente pensante, recordemos cómo creció el cerebro. Y el cerebro, como sabemos por la ciencia, en el curso de millones de años, el cerebro creció de abajo hacia arriba, en el proceso evolutivo del ser humano. Porque lo que inicialmente se desarrolló fue lo que hoy conocemos como tronco cerebral, lo cual compartimos con los mamíferos, con todos los mamíferos. Tenemos un tronco cerebral. Ahí están las funciones básicas de sobrevivencia. Luego, millones y millones de años, se fue desarrollando lo que se conoce como sistema límbico. Y luego, millones y millones de años, se formó la corteza cerebral. Entonces, si ahora conocemos lo que la ciencia moderna nos dice, que en el sistema límbico es donde hoy por hoy radican todas las emociones, todos los sentimientos, y particular en un área específica del sistema límbico que vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir entonces esta información neurológica? Que quiere decir que el cerebro emocional existió mucho tiempo antes que el racional. Y curiosamente, la raíz más primitiva de nuestra vida emocional es el sentido del olfato, y más precisamente el lóbulo olfativo. Y díganme ustedes si no es tan importante el olor en nuestras emociones. ¿Cuántas veces una patoja dice, está algo feo pero qué rico huele, ¿va? Alguien puede decir, estaba fea, pero qué rico huele, ¿va? O sea, el olor nos provoca muchas emociones. Por eso los franceses gastan millones de euros produciendo fragancias, porque las fragancias estimulan el aspecto emocional de los seres humanos. Bien, ahora compartirles otro pensamiento para meditar. La vida es una comedia para aquellos que piensan y una tragedia para aquellos que sienten. Vean qué profundo esto. La vida es una comedia para aquellos que piensan y una tragedia para aquellos que sienten. Una de mis pacientes me decía, mire, a mí todo lo que me dicen me ofende. En serio, le digo yo. Sí, todo lo que me dicen me ofende. A ver, dígame a mí una ofensa. Usted es tonto. No es cierto. Soy inteligente. Échele otra. Usted es irresponsable. No es cierto. Soy muy responsable. Échele otra. Usted es pelón. Sí, qué fregado, le digo yo. Y la señora, ja, 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 ja. ¿Qué me dijo? Le dije yo. 2 mentiras y una verdad. ¿Dónde está la ofensa? Me dijo 2 mentiras y una verdad. Yo después le dije, bromeando, no, es que mire, no es que se me cayó el pelo, solo se me resbaló y se quedó aquí porque yo uso barba. Y la señora, ja, ja, ja. Entonces,
¿Cómo entonces a muchas personas lo que les dicen les ofende? Porque justamente lo están tomando por el lado emocional, no lo están pensando, no lo están tomando por el lado racional. ¿Sí? ¿Y cuántas personas con alopecia, es decir, con pérdida de cabello, les hacen muchas bromas? Y la gente se pone muy enojada, ¿sí? ¿Cuándo qué? Le están hablando de una característica de su persona. Y hay incluso personas creativas, ¿verdad? O sea, yo eh, hace muchos años yo tuve un compañero de trabajo que era médico veterinario. Y él un día me dijo, ¿vos venías caminando rápido? No, le dije, yo venía despacio. Si el pelo se te hizo para atrás, me decía él. A mí me dio realmente mucha risa, me hizo gracia, ¿verdad? Porque justamente así, porque, porque para mí la vida es una comedia, ¿verdad? Sí, porque lo pienso, no porque lo siento. Entonces yo vine y le contesté, él conservaba su pelo, era de mi misma edad. Yo le digo, pero mira, falta de pelo es porque niveles de testosterona son muy elevados y vos qué pena, ¿verdad? No, 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 me dijo, yo funciono bien, ya. Entonces, él sí ya se estaba molestando y yo estaba riendo, es decir, entonces, qué importante es que nosotros entendamos que debemos ser en muchos momentos racionales y no tan emotivos. En otros momentos, sí, muy emotivos, claro. Y es importante ese balance. Pero ¿cuántas veces nos dicen cosas que nos molestan? Yo estaba dando una conferencia a la Asociación de Esclerosis Múltiple y las personas con esclerosis múltiple tienen serios problemas de depresión. Es parte muy puntual de la enfermedad. Entonces me dice la señora, mire, yo quería subirme el ánimo, yo quería sentirme bien porque estaba muy triste, estaba muy deprimida. Y me invitaron a una reunión y entonces yo dije, me voy a poner un sombrero rojo que me gusta, yo quería sentirme bella y yo entro a la reunión y una persona me dice, la señora dice, ay, qué ridículo. Mire, me dijo, me dio tanta cólera, me dijo que hasta sangre de nariz me salió. Yo le dije, señora, pero mire, no se da cuenta el error que cometió. ¿Cuál error? Me dijo. ¿Quién era ella? Pues no sé, ni quién era, vaya. Y usted prestando la atención a ella, ¿no? Tiene razón, me dijo, pues claro. O sea, usted se sentía bella, se sentía bien, se sentía maravillosa con ese sombrero. ¿Qué fregado le importa a usted lo que piensen los demás? O sea, entonces, ¿cuántas veces nos dicen cosas, nos molestamos, nos ponemos iracundos, cuando es tan fácil que pudiéramos razonar y no molestar? Bien, veamos este sujeto, Nick. Nick es un joven que nació sin brazos, como lo ven, nació sin piernas, apenas con un poco de pedazo de pie, pero el tipo es motivador. El tipo, o sea, él dice, no tengo brazos ni piernas, pero tengo ojos muy lindos. ¿Sí? O sea, ¿cuántas personas con todo su cuerpo completo pueden sentirse poca cosa, pueden sentirse deprimidos, pueden sentirse abatidos? Él no, él tiene una vida plena, una familia, se casó, tiene hijos, tiene un hijo, perdón, una hija. En fin, o sea, y el tipo tiene una vida social impresionante. Y ven ahí, es motivador. Entonces, ¿cuántas personas que podríamos nosotros decir racional, pues él tiene muchas más razones que yo para sentirse mal? Sí, muchas más, sin duda. Pero no, él justamente piensa y no siente. O sea, no siente, ay, soy un hombre incompleto. No, no, para nada, ¿no? El tipo es muy inteligente emocionalmente. Vamos a hablar ahora de la anatomía de un asalto emocional. Y voy a compartirles la historia del ladrón de Nueva York. Resulta que un tipo estuvo preso en la cárcel de Nueva York durante 3 años. Cuando sale en libertad, y al tipo le fue muy mal, o sea, al tipo en la cárcel le fue de lo peor y no quería ni siquiera pensar en volver a la cárcel. Pero cuando se comunica con su familia, se entera de que su hijo de 5 años le urge una medicina, pero le urge, y él no tiene dinero, acaba de salir de la cárcel. Y él decía, yo no quiero volver a robar, no quiero. Pero dice, bueno, el último robo, ya no más. Y decide buscar en un área de apartamentos de la ciudad de Nueva York, el apartamento, escoge un apartamento
que generalmente están vacíos, porque toda la gente sale a trabajar. Sin saberlo, escoge el departamento de dos chicas que compartían apartamento. Una era una joven directora de una revista, de una importante revista de Nueva York, y la otra era una maestra muy destacada. Viene, forza la entrada, entra, ya cuando está con su botín, viene y resulta que la directora de la revista se le olvidó algo en casa y volvió en ese momento. Lo sorprende, el tipo viene, la somete, la amarra, la deja ahí, ya va, pero también a la maestra, regresa a casa también en ese momento. Y el tipo hace lo mismo, viene, las somete y las deja ahí, ya están amarradas y él va ya en la puerta, cuando la directora de la revista le dice, esto no se va a quedar así. Yo lo voy a reconocer y usted va a ir a la cárcel. El tipo estalla emocionalmente y 14 puñaladas a cada una. Como esto ocurre en Nueva York, el tipo, por supuesto, lo vuelven a prender y actualmente está preso. Si ocurriera en este país, ¿quién quita que estaría libre? ¿Verdad? Pero díganme ustedes, si eso que dijo esta brillante directora de una revista fue inteligente. Dígame si fue inteligente decir eso, abrir, sí, ya la amarraron, va, después me desamarro, repongo mis cositas con trabajo y ya. Ah, no, abrió la boca y fue obviamente su último error. El tipo se cegó. O sea, eso no fue nada inteligente. Recordemos la primera expresión, el primer pensamiento para meditar. La inteligencia emocional es útil en tiempos de bonanza, pero es imprescindible en tiempos de crisis. Justo ahí era un momento crítico. Ahí es donde tenemos que ser más inteligentes todavía que en cualquier momento. ¿Cuántas veces se ha sabido que en un banco entran a asaltar, hay una mujer que está histérica y grita y viene el tipo y nada aguanta, ¡pam! La mata, ¡pam! Bueno, está muerta la loca, todo el mundo tranquilo, ¿ah? O sea, ahí debemos guardar la calma. Hace algunos años entraron a asaltar un bus de los buses del transporte urbano de esta ciudad y una colega se puso tan tensa que se salió de la camioneta, se brincó y se mató. No, es que eso, ahí, justo, inteligencia emocional en momentos críticos. ¿Ya? ¿Y qué ocurre entonces en esos momentos? Los estallidos emocionales son asaltos nerviosos. ¿Ya? ¿Qué ocurre entonces en nuestra neurología? En esos momentos hay un centro del sistema límbico declara emergencia y recluta al resto del cerebro para la urgente orden que hay. Y se desencadena una reacción antes que la neocorteza tenga la oportunidad de vislumbrar qué está ocurriendo. Y eso se origina en la amígdala, que es un centro del sistema límbico, la amígdala, en el cerebro. Aparte de las amígdalas que tenemos en la garganta. O sea, esto está usted hablando de la amígdala cerebral. ¿Dónde está? Ahí donde la ven. Justo en esa área roja. Ahí está la amígdala. Y hay una en cada hemisferio cerebral. Es decir, es una parte. Pues, es decir, la amígdala es una, y cuando hacemos una separación, pues hay una parte que queda en cada hemisferio. La amígdala viene de la palabra griega que significa almendra. Y es un racimo en forma de almendra de estructuras interconectadas que se asientan sobre la base del tronco cerebral, cerca del anillo límbico, ahí donde lo vieron. Pero no todos los asaltos límbicos son perturbadores, por supuesto, no, claro. Sí, una risa explosiva es también una respuesta límbica. Sí, o sea, porque no todos son problemas, pues, o sea, cuando que se mata de la risa por algo, es una respuesta límbica. ¿Cuántas veces a nosotros nos da mucha risa cuando alguien se cae en la calle o se cae en cualquier lugar? Y la gente a veces da pena reírse y está tratando de disimular la risa, pero da mucha risa que alguien se caiga. ¿Por qué? Porque es una respuesta límbica, no es una respuesta racional, no estamos riéndonos del mal ajeno, no, para nada, no, es una respuesta límbica, es una respuesta emocional, ¿sí? De la misma forma, una sorpresa maravillosa es igualmente una respuesta límbica, es una respuesta emocional. ¿No? A un joven que tenía ataques epilépticos muy fuertes, que incluso atentaban con su vida,
tuvieron que extirpar la amígdala. Y él, ¿qué ocurrió cuando le extirparon la amígdala? Perdió todo interés en la gente. Él prefería quedarse solo. No mantenía contacto con otras personas. Esto era lo peor. No reconocía a sus amigos, parientes, ni a su madre. No reconoció a su mamá. Él podría perfectamente mantener una conversación. ¿Por qué? Él no tenía ningún problema con su cociente intelectual. Y permanecía impasible al ver la expresión angustiada de los demás ante su indiferencia. Después de muchas investigaciones, ¿qué se llegó a determinar? Que junto con la amígdala parece haber perdido toda capacidad de reconocer sentimientos, así como toda capacidad para generar los propios. Esto ha llevado a la conclusión de que la amígdala funciona como el depósito de la memoria emocional. Todas esas cosas hermosas, todas esas cosas que nos han emocionado en algún momento, están ahí justo en la amígdala. Además de la amígdala, dependen todas las emociones y los sentimientos. Eso querría decir que a partir de hoy, ustedes tendrían que decirle al ser amado, te amo con toda mi amígdala. No es muy romántico, pero sí muy científico. ¿Por qué se ha dicho tradicionalmente te quiero con todo mi corazón? Porque antes se creía que el corazón, ahí radicaban los sentimientos. Porque es la víscera que reacciona con las emociones, claro. Lo primero que sentimos nosotros es que el corazón está en su sístole y diástole reaccionando fuerte. Claro, ahí es cuando experimentamos cualquier emoción, nuestro corazón brinca. Y por eso se creía antes que las emociones estaban en el corazón. Por eso esa expresión de te amo con todo mi corazón. No, tendría que ser te amo con toda mi amígdala. A los animales a los que se les ha extirpado la amígdala carecen de miedo, de furia, pierden esa urgencia por competir o por cooperar. José Leduc, un neurólogo de la Universidad de Nueva York, fue el primero en descubrir el papel clave de la amígdala. Ahora bien, esto es fundamental que lo entendamos. Así funcionamos neurológicamente los seres humanos. Las señales de los ojos y de los oídos viajan inicialmente al tálamo. El tálamo en el cerebro es una especie de conmutador. Es una especie como que fuera una planta telefónica donde llegan todas las llamadas y luego se distribuyen. O sea, las señales de los ojos y de los oídos viajan inicialmente al tálamo y luego a la amígdala. O sea, todo va al tálamo y luego a la amígdala. Una segunda señal del tálamo se dirige a la neocorteza, o sea, a la corteza cerebral. Ahora, entonces, entendemos, ¿con qué razón? Primero meto el cachimbazo y después digo disculpe, ¿va? O sea, primero mi reacción emocional y luego mi reacción racional. Ahora entendemos, así somos los seres humanos. Eso es lo que la neurociencia ha descubierto. Por eso entendemos aquello que decían, sí, cuente 10 minutos, perdón, cuente de 1 a 10, cuente de 1 a 10. ¿Qué quiere decir eso? Dele tiempo, de tiempo a que la información llegue a su amígdala. Es decir, después de su amígdala, que la información llegue a la neocorteza para tener una reacción más racional y no solo emotiva. O sea, eso es básico. Una secretaria que trabaja en la universidad, después de escuchar una conferencia que yo di de este tema, me dijo un día, mire, anoche me acordé de usted. Yo le dije, ya bromeamos, no se ilusione. No, me dijo, lo que pasa es que mi hijo hizo una travesura. Yo le iba a pegar en ese momento y me acordé de lo que usted dijo. Y me quedé un ratito y dije, esperé. Y después tuve una reacción diferente. Claro, le dije, por supuesto. La primera hubiera sido una reacción emocional. Y de repente le hubiera pegado y lo hubiera dejado como berenjena, como morado, el pobre Willow. Pero no, se calmó y después tuvo otra reacción. Exacto. Y eso es importante. Esa es la parte que, si la entendemos como seres humanos, podemos tener un cambio importante en nuestra
en nuestra conducta y particularmente en nuestra inteligencia emocional. Cuando nos sentimos emocionalmente alterados, decimos que no podemos pensar correctamente, y eso así es, eso es una realidad. Entonces, en conclusión, podemos decir que tenemos dos tipos o dos clases de inteligencia. Por un lado, la inteligencia racional, que es muy propia del ser humano, y la inteligencia emocional. Cualquiera de mis colegas podría decir, pero es que Gardner dijo que están las multiinteligencias. Sí, es cierto, pero todas son de corte racional. Pero tenemos entonces dos claras inteligencias, racional y emoción. Ahora, algo importante. No se trata de suprimir la emoción y colocar en su lugar la razón, sino encontrar un equilibrio inteligente. ¿Sí? O sea, no se trata de, bueno, a partir de hoy voy a hacer solo razón y nada de emoción, porque tampoco. Es que no es irnos a los extremos. ¿Mm? O sea, aquel sujeto que le gusta tanto el fútbol, aquellas personas que son locas por el fútbol, y aquel tipo que dice, ¿qué es el fútbol? 20 tipos que se pelean por una pelotita y dos necios que no la dejan entrar. Bueno, si miramos así la vida, nada tiene sentido. O sea, si nos ponemos tan racionales, absolutamente nada tiene chiste, ¿verdad? O sea, de hecho, es ese balance. Entonces, o por ejemplo, si ustedes están con su pareja en un momento romántico, están dándose un beso y los están casi sienten que se están elevando al cielo con ese beso, pero de repente piensan, ahorita ahí están sintiendo, de repente piensan, ¿cuántos microbios estamos intercambiando ahorita? Van a escupir, ¿verdad? O de repente piensan, ¿no será que con este beso me estoy contaminando del ese virus? O sea, obviamente ahí se termina la pasión. ¿Eh? O sea, debemos, obviamente en estas fechas, se sugiere no besarse, ¿verdad? Eh, por, por precaución. Pero hablamos entonces que lo importante es ese balance, ese equilibrio inteligente, ¿ya? Y entonces, lo que el nuevo paradigma nos obliga es armonizar razón y emoción. Diríamos en lenguaje popular cabeza y corazón, pero ahora sabemos pues, que no es del corazón, ¿verdad? Es la cabeza. Entonces, no diríamos cabeza y cabeza, ¿verdad? Entonces, debemos armonizar razón y emoción. Para cuando sea momentos emotivos, pues disfrutemos la emoción. Pero cuando sean momentos que tenemos que poner la razón, la pongamos, ¿ya? Que tengamos ese balance inteligente. Y es algo muy importante esto. La inteligencia académica no garantiza el éxito en la vida, para nada. ¿Mm? La inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para los trastornos que acarrea la vida. Sin embargo, aunque un cociente intelectual elevado no es garantía de prosperidad, prestigio ni felicidad en la vida, nuestras escuelas y nuestra cultura se concentran en las habilidades académicas e ignoran la inteligencia emocional. ¿Cuántas veces a ustedes, en su formación, les hablaron de inteligencia emocional? Nunca. Independientemente de que sean abogados. Por supuesto que debieron de haber tratado temas importantes de inteligencia emocional. Piensen en un abogado, en un juicio, que le gana la emoción y no la razón, va a perder el juicio, sin duda. O sea, debemos tener ese balance importante. ¿Qué es entonces, como resumen, o que podemos entender de inteligencia emocional? ¿Es sinónimo de qué la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es sinónimo de muchas cosas. Inteligencia emocional es sinónimo de motivarse. Recuérdense que la motivación es una fuerza interna que empuja y dirige nuestra conducta en un sentido. Cuando nosotros tenemos esa fuerza interna, eso que nos está empujando, ahí estamos motivados. ¿Tienen que ver factores externos? Sí, pero la decisión es personal, totalmente personal. Cada quien decide si se motiva o no. O puede decir, no, esta
esta pandemia, ay, no, vino a arruinar todo, esta pandemia, ay, no, hay que ir a trabajar, ¿verdad? Porque ni modo, ¿verdad? Porque hay que ganarse los frijolitos, pero no, esta pandemia, ay, Dios, ay, nos vino a echar al traste con todo, ¿verdad? Y si eso nos puede desmotivar, sí, pero ¿de quién depende que nos desmotivemos? De nosotros mismos, no de la situación del entorno. Hay muchísimas gentes que el entorno pudo haberlos desmotivado. Sin embargo, no lo permitieron. Pensemos en Jaime Viñals. Ustedes conocen a Jaime Viñals, quién es él, el primer guatemalteco que conquistó la cima del Everest. Díganme ustedes cuántas veces Jaime Viñals pudo haber pensado, ¿qué estoy haciendo en este frío tan desgraciado, va? En vez de estar en mi casa con un cafecito caliente, ¿va? ¿Mm? ¿Qué fue lo que empujó a Jaime Viñals conquistar la cumbre? Pues la motivación, pues esa fuerza interna que lo empujó y lo hizo llegar a la cima. O sea, todo el entorno era totalmente desmotivador, todo el entorno. Sin embargo, él dijo, no, 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 yo persisto, yo voy, o sea, entonces esa fuerza interna es la que nos empuja. Es mucho más inteligente emocionalmente motivarse que no hacerlo. ¿Cuánta gente puede llegar y voy a decir ahí y va caminando y vos a dónde vas? Ahí a trabajar vos, ay Dios, qué tristeza, ¿va? No, tenemos que ir a trabajar con gusto, con ganas, con deseo, con mucha gana, siempre, siempre. Y debemos motivarnos, ¿sí? Debemos motivarnos, nosotros debemos encontrar razones para motivarse. Deben buscar, y para eso tenemos que ser creativos, sí, siempre, muy creativos para buscar formas de motivarnos. En esta crisis en la que estamos, debemos buscar formas de motivarnos. No debemos permitir que nos derrote esta situación. No, vamos a salir adelante. Por supuesto que sí. No debemos ni siquiera dudar un instante de que podemos hacerlo. Entonces, inteligencia emocional es sinónimo de motivarse. Insisto, la motivación es una fuerza interna y depende de nosotros generarla. Y pueden haber obstáculos, pueden haber presiones de afuera, puede haber lo que quiera, pero nosotros somos los que decidimos motivarnos, echar para adelante. Como dice la expresión popular, para atrás ni siquiera para agarrar la viada. Inteligencia emocional es sinónimo de persistir frente a las decepciones. Claro, muchas veces vamos a tener cosas que nos decepcionen. Lo que estamos viviendo, a muchas personas las decepcionó, pero a otras las motivó. ¿Mm? Si así es la realidad. O sea, todos estamos viviendo la misma realidad. Pero ¿por qué algunos sí logran motivarse? ¿Por qué algunos logran persistir frente a las decepciones? ¿Cuál es la diferencia si están viviendo lo mismo? Y digo yo, las personas que estén en condiciones muy similares. Yo no digo a aquellas personas que esta pandemia logró expandir su negocio. Por ejemplo, sin ir muy lejos, la plataforma en la que estamos vale hoy por hoy más como empresa, vale más que el valor que tienen las 7 aerolíneas más grandes del mundo. ¿Mm? La plataforma Zoom hoy por hoy vale más que las 7 aerolíneas del mundo. Claro, esas aerolíneas cayeron en su valor, porque obviamente no están funcionando. Claro, no han perdido todos sus bienes ni nada, ahí están y van a volver a florecer, sin duda. Pero en este momento, Zoom vale más que todas las 7 aerolíneas del mundo, las más grandes. Entonces, claro, a esas personas la pandemia los hizo florecer su negocio y a otras personas los hundió, a otros los acabó. ¿Sí? Pero si comparamos a personas que estén en el mismo nivel, o sea, en la misma situación, están con el mismísimo problema y con las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, la diferencia va a ser la actitud mental, cómo afrontemos la situación que estamos viviendo. Entonces, inteligencia emocional es sinónimo de persistir frente a las decepciones. Inteligencia emocional es sinónimo de controlar el impulso, es decir, tener autocontrol. ¿Y cómo logramos autocontrol? Lo logramos a través de nuestra razón, ¿sí?
ese control. O sea, se trata, el controlar el impulso no es que nos aguantemos la cólera. No, 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 no. No es que nos aguantemos la emoción y nos hagamos y no hagamos como que no se nota. No, no es eso. Es que lo controlemos con la razón. Es que ni siquiera permitamos que se genere la emoción. Es decir, es muy válido y muy genuino tener emociones. Absolutamente humano. Pero exacerbarlas, pero que sean muy grandes o que nos puedan abatir, o las reacciones emocionales, eso sí depende de nosotros mismos. Pero el control del impulso, el autocontrol, lo logramos en base a lo que pensamos. Nuestros pensamientos tienen muchísimo que ver con nuestras emociones. Lo que pensamos. Si estamos pensando que estamos acabados, estamos pensando que esto es el fin del mundo, si estamos pensando, todo eso nos va a deprimir, sin duda. Pero si pensamos que esta es una prueba, si pensamos que este es un momento difícil, pero que no es el acabose, si pensamos que esta es una situación complicada, pero que vamos a salir adelante, si pensamos, o sea, todos nuestros pensamientos, es como controlamos el impulso, como controlamos, o sea, la reacción, cualquier cosa, si nos dicen algo que puede ser pesado, puede ser desagradable, y lo pensamos, no lo sentimos, controlamos nuestra emoción. O sea, es esa la parte importante que debemos entender. Yo estuve en una conferencia que le di a estudiantes becados, todos eran estudiantes brillantes, de escasos recursos, pero brillantes. Y uno de ellos en un momento me dice llorando, es que, o sea, ustedes saben que en la carrera de medicina, el residente es muy grosero en términos generales. Yo no hablo de que todos, pero en términos generales son muy groseros con los patojos de cuarto año que están llegando al hospital. Entonces me dice uno de ellos, casi llorando, es que miren, nos avergüenzan frente a los pacientes. Un día nos dijeron que era más valioso el basurero porque estaba inventariado que nosotros. Entonces yo les dije, miren muchachos, el problema no es que les digan, el problema es que ustedes lo crean, pues. Sí, por supuesto. Ese es el problema, que ustedes se lo crean. ¿Mm? Por supuesto que no es cierto que sea más valioso el basurero que ustedes. Por supuesto que no. Entonces, el problema no es que les digan, el problema es que se lo crean, ¿sí? Que les afecte. ¿Sí? A ustedes les pueden decir cualquier grosería. El asunto es que ustedes pueden tener autocontrol, pueden controlar su impulso de reaccionar emocionalmente pensando las cosas. ¿Qué me dijo? ¿Mm? Una lección que yo tuve cuando era apenas un niño, era adolescente, en ese momento en que a uno cuando le mientan la madre, uno se tira encima del sujeto a deshacerlo. A un amigo, un tipo le miente a la madre y le dije, bueno, ¿y por qué no dijiste nada? ¿Y qué me dijo? Pues, ¿no? Que mi mamá era una prostituta. Y eso no es cierto. Mi mamá no trabaja de eso. Yo me quedé así, atónito. Yo me quedé así, ¡ah! Y me dio una lección de vida. Claro, ¿qué razón tiene? Le dijeron una mentira. ¿Por qué se va a ofender? ¿Mm? O sea, y eso que era un niño, pero muy maduro. Y me dio una lección de vida. Ahí me empezó a formar inteligencia emocional. ¿Mm? Controlar el impulso en función de mis pensamientos. A él le mentaron la madre y él dijo, no, yo no soy hijo de una prostituta. Entonces, no es cierto. Entonces, tranquilo, ¿va? O sea, no pasa nada. Así es como se controla el impulso. Inteligencia emocional es sinónimo de controlar el impulso. Inteligencia emocional es sinónimo de regular el humor. Hay una cosa maravillosa para mantenernos bien y es el buen humor. Sí, la persona inteligente emocionalmente regula su humor. Es decir, no se mantiene malhumorado, se mantiene de muy buen humor. ¿Mm? No sé si ustedes saben, pero la Asociación Psiquiátrica de Guatemala, cuando hacen sus reuniones científicas mensuales, primero hacen una sesión de risoterapia. Cuentan chistes y tan, ja, ja, ja. Y después hacían, ahora ya no, porque no se puede, hacían una sesión de abrazoterapia. Así le decían ellos coloquialmente. O sea, primero se reían, después se abrazaban, o sea, se ponían afectivos y luego ya empezaba la parte seria de su
de su reunión, la parte científica de su reunión. Regular el humor. Es tan importante mantenerse de buen humor, mantenerse sonriendo. La risa, dice una expresión, remedio infalible. La risa provoca tantos efectos en la neurología, tantos efectos en nuestros neurotransmisores. Cuando uno se ríe, genera neurotransmisores de placer, neurotransmisores que nos producen alegría. Entonces, el humor. Y el Chapín es particularmente dado al humor. Y qué bueno. Incluso en los velorios, vemos a los deudos al ratito, tienen momentos de tristeza, pero al rato se les distraen con algo, les quitan, incluso hasta se ríen con un chiste. Sí, por eso estamos claros que las emociones son cortas en duración. Podemos volver a caer de nuevo en la misma emoción, por supuesto, pero en general las emociones son cortas en duración. Y es importante que regulemos el humor. Hay personas que se mantienen de muy mal humor. Hay personas que yo las conozco de hace 30 años y jamás les he visto reírse. Nunca. Aunque estén enfrente del mejor humorista. Serios, todo el tiempo. Les parece ridículo, les parece... O sea, nunca se ríen. Yo no sé si tienen dientes o no, pero no se ríen. Nunca se los he visto. Sí, porque su humor es negro. O sea, andan de muy mal humor. Siempre. O sea, una persona malhumorada no es una persona inteligente emocionalmente. Inteligencia emocional es sinónimo de regular el humor. Inteligencia emocional es sinónimo de evitar que los trastornos disminuyan nuestra capacidad de pensar. Ya estamos claros que las emociones pueden perturbarnos y pueden afectarnos nuestra capacidad de pensar. Eso ya lo tenemos claro. Entonces debemos evitar justamente que los trastornos disminuyan nuestra capacidad de pensar. Inteligencia emocional es sinónimo de eso. Inteligencia emocional es sinónimo de mostrar empatía. Debemos ser empáticos, máximo en esta situación que vivimos. La empatía es una característica humana que es la capacidad de ponernos, dice la gente, en el lugar de otro, pero eso es un poco como difícil. Yo no puedo sentir lo que aquel siente, pero sí puedo llegar a imaginarme cómo me sentiría yo en aquella situación. Ahí logramos ser empáticos. Cuando vemos en las calles a personas con bandera blanca, personas que están en una situación económica paupérrima, para ser empáticos, tan solo pensemos cómo nos sentiríamos nosotros en aquella situación. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros sin ningún recurso de lo absoluto, ni la posibilidad de hacerlo? Todos ustedes son profesionales. Y aunque en este momento estén pasando por crisis, después van a poder trabajar y van a poder reponerse y van a poder hacer muchas cosas que ahorita no los pueden hacer. Pero debemos ser empáticos con los que tienen más dificultades que nosotros. ¿Sí? E inteligencia emocional es sinónimo de mostrar empatía. Inteligencia emocional es también sinónimo de abrigar esperanzas. La persona inteligente emocionalmente en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde la COVID está arrasando, debemos abrigar esperanzas de que las cosas van a cambiar, de que las cosas se van a solucionar. No hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo soporte, dice una expresión popular. Debemos abrigar esperanzas. Siempre, siempre, aún derrotados, debemos guardar la esperanza de que vamos a salir adelante. Las personas que están en duelo por muchas razones, que han perdido todo lo que han perdido, deben abrigar las esperanzas de que las cosas van a cambiar y pueden sentirse mucho mejor más adelante. Una persona en duelo debe buscar ayuda profesional. Las personas que están con dolor agudo por lo que está ocurriendo deben buscar ayuda profesional. Dicen los colegas alrededor del mundo, ahorita los traíditos de la película, los médicos, las enfermeras, sí, pero después seremos los psicólogos. Y también los abogados, pues, por supuesto, claro. Las abogadas también, sin duda. Entonces debemos abrigar esperanzas. Inteligencia emocional es sinónimo de controlar las emociones. De eso ya hablamos, cuando hablamos de controlar el impulso. Debemos controlar las emociones. No dejar de sentirlas porque eso es imposible. Dejaríamos de ser humanos. No. Es controlarlas las que se desbordan.
¿sí? Controlar las emociones es sinónimo de inteligencia emocional. Otro aspecto básico y fundamental, inteligencia emocional es sinónimo de llevarse bien con los demás. Aquellos que son amigos de nadie no son inteligentes emocionalmente. Seguro que no, porque inteligencia emocional es sinónimo de llevarse bien con los demás. Es mucho más inteligente llevarse bien que llevarse mal con los demás. Aquella persona que se lleva mal con todo el mundo tiene un ambiente de lo más desagradable que puedan ustedes imaginar. Y aquella persona que se lleva bien con todos, su ambiente es muy agradable. No importa dónde esté, en su familia, se lleva bien con todos, en el trabajo se lleva bien con todos, con los vecinos se lleva bien con todos. Esa persona es generalmente la persona emocionalmente inteligente. Llevarse bien con los demás es de personas talentosas. ¿Por qué? Porque necesitamos de todo el mundo. ¿Sí? Nosotros necesitamos de todas las personas a nuestro alrededor. Nadie puede decir, yo no necesito de nadie. Qué mal está, diría yo. Todos necesitamos de los demás. Entonces, lo más inteligente es llevarnos bien con los demás. Claro. ¿Sí? Hay gente que le cuesta muchísimo sus relaciones interpersonales. Pero recuerden, ¿de quién dependen las relaciones interpersonales de las nuestras? Nuestras relaciones interpersonales, ¿de quién dependen? ¿De los demás o de nosotros? Sin duda que de nosotros. Inteligencia emocional es sinónimo de ser optimista y de pensamiento positivo. Hay muchas más ventajas ser positivo, ser optimista, que ser pesimista. Las posibilidades de éxito son mayores cuando se es positivo, cuando se es optimista, que cuando se es pesimista. Cuando se es pesimista se está en desventaja absoluta, completa. Piensa en alguien que va a hacer una carrera, va a correr, o entra a un concurso y dice, ay, no, yo voy a perder. Aquel estudiante que entra a un examen y dice, ay, yo voy a perder. No, y ya está perdiendo. ¿Sí? Aquel que entiende una carrera y mira al lado derecho y dice, pues este va a correr a la par mía, está grandote, me va a ganar. Y mira al otro lado y este chaparro también me va a ganar, ya perdió. El pensamiento positivo es fundamental. Y entonces, inteligencia emocional es sinónimo de ser optimista y de pensamiento positivo. Inteligencia emocional es sinónimo de manejar bien los sentimientos. Debemos manejar bien los sentimientos. No tenemos que tener sentimientos negativos por nadie, guardar rencor por nadie, despreciar a nadie, odiar a nadie. No debemos tener sentimientos negativos por nada y por nadie. Debemos manejar bien nuestros sentimientos, manejar nuestros sentimientos positivos. Esos son los que nos dan más posibilidades de éxito y de sentirnos mucho mejor emocionalmente hablando. Inteligencia emocional es sinónimo de interpretar los sentimientos de los demás, porque claro, no solo es de mis sentimientos, también de los sentimientos de los demás. Inteligencia emocional es sinónimo de sentirse satisfecho, de sentirse bien consigo mismo. O sea, eso es algo fundamental que debemos lograr como anhelo humano, sentirnos satisfechos con lo que hacemos, sentirnos satisfechos con nuestra profesión. Yo quiero que ustedes como abogadas, ustedes como abogados, se sientan satisfechos de su profesión, satisfechos de lo que escogieron, satisfechos de lo que tienen. Nunca debemos pensar en que qué me falta. No, disfrutemos lo que tenemos. Nunca nos preocupemos por lo que nos hace falta. Es cuestión, obviamente, de actitud mental, como aquello de cómo vemos el vaso medio lleno, medio vacío. Sintámonos satisfechos por lo que lo hemos logrado. No frustrados porque lo que todavía no hemos conseguido. No, disfrutemos lo que tenemos. Poco, mucho, regular, como sea, pero lo que hemos logrado, todos ustedes lograron una carrera universitaria. Deben sentirse satisfechos por eso. Muchísimas personas en este país, millones de personas en este país, no pertenecen a la élite de los profesionales. Inteligencia emocional es sinónimo de sentirse satisfecho. Pero inteligencia emocional es sinónimo también de conocerse a sí mismo. Debemos hacer un proceso de introspección importante para conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué?
para aceptarnos a nosotros mismos. Pero si no nos conocemos, no nos podemos aceptar. Conozcámonos para que nos aceptemos a nosotros mismos. Termino con esta parte que es muy bonita e importante. Sobre las mujeres emocionalmente inteligentes poseen las características siguientes. Son positivas respecto a ellas mismas. Es una característica de las mujeres emocionalmente inteligentes. Vamos a hablar de mujeres y de hombres, claro, pero primero las damas. Por eso empezamos a hablar de mujeres. Otra característica. Expresan sus sentimientos abierta y adecuadamente. Las mujeres emocionalmente inteligentes son capaces de expresar sus sentimientos abierta y adecuadamente. Pueden decirle a un compañero de trabajo, mira, te quiero mucho. O sea, decírselo abierta y adecuadamente. Le pueden decirle a sus hijos, mis hijos, yo los amo. Le puede decir a su pareja, yo te amo. O sea, expresan sus sentimientos abierta y adecuadamente. Inteligencia emocional, digo, mujeres que son emocionalmente inteligentes, para ellas la vida tiene significado. Es decir, las mujeres que son emocionalmente inteligentes, la vida tiene significado para ellas. No son de las que piensan, la vida no tiene ningún sentido. No, la vida tiene significado para las mujeres que son emocionalmente inteligentes. Otra característica, son sociables. O sea, no son medio salvajes, ¿no? Medio monteses, diría una señora. No, son sociables. Otra característica, se adaptan muy bien a la atención. Las mujeres, a diferencia de los hombres, son capaces de hacer varias cosas a la vez. Es muy clásico poder ver a una señora haciendo en la estufa la cena de la familia, está frente a la estufa, pero está con la pierna derecha moviendo el carruaje del bebé, está viendo con un ojo la televisión, está siguiendo el hilo, la novela, está con el teléfono, hablando con la vecina, pelando a la otra vecina. No, no es cierto. Están hablando por teléfono y con el otro ojo está controlando el marido por dónde anda. O sea, eso, las mujeres son capaces de hacer varias cosas a la vez, los hombres no. Y particularmente las mujeres que son emocionalmente inteligentes se adaptan muy bien a la tensión. Ahora estamos viviendo momentos de tensión y las mujeres emocionalmente inteligentes se adaptan muy bien, mucho más que las que no son emocionalmente inteligentes. Otra característica, su aplomo social les permite comunicarse fácilmente con personas nuevas. Si están en una empresa y les dice el jefe, mire, necesito que reciba a una persona, así con mucho gusto, claro. O sea, su aplomo social les permite comunicarse fácilmente con personas nuevas. Otra característica, se sienten cómodas consigo mismas. Eso es fundamental. Las mujeres cambian mucho de apariencia en muchas ocasiones. Eso no importa, eso está bien. Pero que se sientan bien consigo mismas es lo que importa. Pero si dice, ay, no, es que yo muy chaparro. Ay, no, es que yo muy alta. Ay, no, es que mis piernas están gordas. Ay, no, mis piernas están delgadas. Ay, no, ahí hay problema. Ahí ya, si no se sienten bien consigo mismas, hay problema. Lo que les dio la naturaleza, pues acéptenlo y acéptenlo bien. ¿Ya? Entonces, las mujeres emocionalmente inteligentes se sienten bien consigo mismas, independiente de sus características físicas. Bien. Otra característica es que son alegres. No de la vida alegre, son alegres, muy alegres. Las mujeres que son emocionalmente inteligentes. Otra característica es que son espontáneas y abiertas a la experiencia sensual. Escúchenme bien, dije sensual. Espontáneas abierta a la experiencia sensual, la experiencia de sensaciones. Ahora vamos con los hombres. Los hombres emocionalmente inteligentes poseen las características siguientes. Son socialmente equilibrados, sociables y alegres. Los hombres. Otra característica. No son pusilánimes, ni suelen pensar las cosas una y otra vez. El ser pusilánime significa ser falto de ánimo. No, los hombres emocionalmente inteligentes no son pusilánimes. Otra característica es que poseen una notable capacidad de compromiso con las demás personas o causas. Otra característica es que
con mucha capacidad de asumir responsabilidades y de alcanzar una perspectiva ética. Muy importante. Esa capacidad de los hombres emocionalmente inteligentes es muy apreciada por las mujeres. Yo cuando he dado conferencias en vivo, le he preguntado a muchísimas mujeres solteras, en muchísimas ocasiones, mire, ¿qué edad tiene? Y me dicen su edad. Bueno, 30 años, por ejemplo. Les voy a presentar a un hombre que es muy guapo, es muy cariñoso, es muy noble, es profesional, tiene 2 maestrías y un doctorado, tiene una posición económica muy sólida, tiene un excelente trabajo, es incluso empresario, es muy detallista. Cuando digo es muy detallista, las mujeres dicen, no existe. Les digo, es detallista, es muy cortés, es muy amable, es de buenos sentimientos, le encantan los niños, pero no es responsable. Se lo presento. Las mujeres inmediatamente me dicen, no, gracias. Puede ser un techado de virtudes, pero no es responsable, no, gracias. Por eso, esta característica de los hombres emocionalmente importantes, capaces de asumir responsabilidad, es fundamental. Otra característica es que son solidarios y cuidadosos con las relaciones de los demás. Es decir, tienen buenas relaciones interpersonales. Característica importante de los hombres emocionalmente inteligentes. Su vida emocional es rica y apropiada. Dando una conferencia de esta naturaleza, me dice un señor, mire, yo soy muy hogareño. Ajá, sí, dígame. Y yo tengo 2 hogares. Ya entendí su concepto de hogareño. Y mi vida emocional es muy rica. Sí, pero no apropiada, le digo yo. Las características dicen las 2, rica y apropiada. Se sienten cómodos con ellos mismos, con los demás y con el universo social donde viven. Eso. Y termino con un pensamiento del Gabo. No podemos elegir muchos aspectos de nuestra vida, pero nada ni nadie es lo bastante poderoso para impedir que escojamos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Gabriel García Márquez. Muchas gracias por su atención, estimados abogados, estimadas abogadas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Ha estado con nosotros el doctor Héctor Alfredo Molina Loza, presidente actualmente del Colegio de Psicólogos. Mire que este es un tema muy interesante. Yo estaba haciendo un recuento de la semana. El día lunes vimos documentos y medidas de seguridad. El día martes, argumentación jurídica, más de 1000 agremiados. El día jueves, jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Y hoy viernes, un tema interesante y tenemos más de 300 profesionales, pero mire, creo que debemos de aprender más de inteligencia emocional. El día de hoy no solo aprendimos, sino que me puedo casi garantizar que usted ahí desde donde estaba, en su estudio, en su sofá, en donde esté, en algún momento hasta se reía usted de las cosas que estaba diciendo el doctor. Y tal vez no sé si estoy mal, doctor, pero mi abuelita decía, el que a solas se ríe de sus travesuras se recuerda. Sí, en efecto. ¿Verdad? Bueno, usted ya sabe cuál es nuestra dinámica, estimado agremiado. Vamos a abrir el micrófono en este momento para que usted pueda hacer sus inquietudes, sus preguntas. Hablamos de muchos temas. Si de repente usted no quiere hacer una pregunta a título personal, hágalo así como quien dice, es que mi suegra, empiece así su pregunta, no tenga pena, pero haga la pregunta. En estos tiempos de cuarentena, creo que tenemos muchas inquietudes y el tema del día de hoy refleja la necesidad que tenemos de contar con inteligencia emocional, con inteligencia emocional. Hablamos de cosas como debemos de interpretar los sentimientos de los demás y eso es parte de no ser egoísta. ¿Qué es lo que puede estar sintiendo su pareja, sus hijos, sus amigos, su suegra? La suegra no, pues, pero los amigos sí, ¿verdad? Debemos de ir interpretando. Aquí vienen ya las preguntas que están viniendo de todos nuestros agremiados.
Doctor, si usted mira una pregunta, por favor, siéntase en la libertad. Veamos. Estoy viendo comentarios, básicamente. Muchas gracias Excelente. por sus Hola, comentarios. muy buenas técnicas. Vamos a ver. Juan Carlos dice, ¿cómo cultivar una inteligencia emocional adecuada? ¿Qué libro puedo leer, doctor? Dice aquí el licenciado del Valle Marroquín. Bueno, pues miren, el básico es justamente el que mencioné inicialmente. El libro de Daniel Goleman, se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Es un libro no exactamente para especialistas, es un bestseller y lo puede leer cualquier persona, aunque tiene mucha información de investigación y de base científica. Y habrá algunas partes que quizá no se comprendan del todo, pero él las mencionan como fundamento de lo que está diciendo. En otras palabras, él trata de decir, no estoy hablando cosas empíricas, eso está basado en ciencia, ¿verdad? Entonces, habrán algunas partes por ahí que pueden ser un poco densas, pero en general es un libro muy, muy bonito para leerlo y para profundizar sobre el tema. Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Pues ahí tiene ya la respuesta. Doctor, por aquí tenemos una pregunta. No sé si la licenciada Blanca Zulema Zurdia puso el dedo en la llaga y eso daría para hablar mucho. Pero mire cómo empieza ella de bien. No cabe duda que tiene inteligencia emocional porque ella empieza así. ¿Qué sugiere para lidiar? Y mire después lo fuerte que es con las adicciones al teléfono celular de mi esposo y de los hijos. Están ahí en la mesa y con el teléfono whatsappeando. De verdad, es que eso en algún momento puede ser un vicio, doctor. Sin duda, sin duda. Vean, de hecho, los aparatos como el celular particularmente y los juegos electrónicos generan adicción. Recuerden ustedes que el mecanismo psicológico de la adicción es exactamente el mismo y lo que cambia es el objeto de adicción. Hay personas adictas al juego, digamos, de naipes, de cartas. Hay muchos jóvenes adictos a las maquinitas, esas maquinitas que hay en varios lugares. Hay jóvenes adictos a juegos electrónicos que incluso hay casos terribles de jóvenes que han jugado durante 30 horas seguidas sin comer, sin dormir, sin nada, porque su nivel de adicción es muy alto y el satisfactor que las adicciones dan no lo logra conseguir y entonces insiste. En principio la persona debe reconocer que tiene una adicción. Es decir, si está constantemente pendiente del teléfono, no lo puede dejar ni un instante, sin duda está teniendo un problema de adicción. Si para empezar y a superar cualquier problema emocional, primero hay que reconocer que se tiene el problema. Segundo, hay que estar dispuesto a recibir ayuda si no se puede salir solo. Y tercero, estar dispuesto a cambiar, estar dispuesto a superarlo. Cuando se tienen esas tres condiciones, cualquier ser humano es capaz de superar cualquier situación. Entonces, en principio, la sugerencia para la estimable abogada es decirle, platiquen con su esposo y analicen su conducta y determinen si en efecto hay algún nivel de adicción. Sin lugar a dudas que sí. Entonces, si lo reconoce, la persona es el primer paso para empezar a cambiar. Y el segundo es tratar de estar dispuesto a recibir ayuda de la misma persona, de la misma esposa, puede ser, de otras personas, o si no, de un psicoterapeuta, y finalmente estar dispuesto a superar la adicción. Excelente. Doctor, y es que esta pregunta da para mucho porque incluso podemos tener una respuesta y la respuesta nos puede hacer eco y puede tener sentido, pero en algún momento la respetable abogada de pronto dirá, yo quiero empezar en esa parte de que lo pueda reconocer. Pregunto, doctor, lo que no puede hacer es decirle, otra vez con el celular. Es que sí, Claro. porque si no, creo que ahí no está practicando la inteligencia emocional ella, ¿verdad? En efecto, justamente lo que ocurre es que algunas veces, cuando las esposas hacen alguna observación como la que estamos platicando, puede haber implícita una agresión, ¿verdad? Entonces, otra vez estás con lo mismo, o sea, ahí ya el tono y todo ya implica subyacente una agresión, entonces agresión verbal en este caso, o la insistencia de eso.
pero realmente sí debe ser preocupante para la persona cuando el teléfono es un objeto muy adictivo. Es que eso hay que entenderlo. O sea, si lo entendemos así y lo vemos así como un objeto de adicción, empezamos a preocuparnos y a darnos cuenta que es algo que nos puede causar dificultad. Lo que ocurre es que tiene muchas características que producen satisfacción. Es decir, los famosos memes que circulan en las redes sociales producen, a muchas personas les hace mucha gracia, muchos memes incluso los comparten con amigos, con familia, en fin, y es una manera de mantenerse en contacto, pero curiosamente el celular ha acercado a personas que están lejos y ha separado a personas que están cerca. Es correcto. Bueno, pues ahí está ya la respuesta para la estimada abogada que hablaba del tema del celular. Por eso dije, puso el dedo en la llaga. Y aquí tenemos al licenciado Gonzalo Abaj. Dice, saludos. Doctor, ¿la inteligencia emocional se trae de nacimiento o se forma en la persona? Eso es algo que se forma, no se trae, ya no viene incluido en el chip. Eso realmente se forma. Es parte de la misma educación en la familia cuando se sabe y posteriormente en la misma vida. O sea, no se nace siendo inteligente emocionalmente. No es innato. Como podemos hablar del temperamento, que eso sí es innato, ¿verdad? Y varias de las características temperamentales que nacemos con ellas, pero en este caso la inteligencia emocional no es innata, se forma en la construcción social. Doctor, imaginemos por favor que de pronto tenemos unos hijos entre 6, 7, 8, 9 años. La pregunta es, vengo como padre y quiero hacer algo correcto ahora que he entendido la importancia de la inteligencia emocional. ¿Cuál debe de ser mi punto de partida para poder generar una correcta inteligencia emocional en mis hijos pequeños? Bien, para empezar debemos reconocer que los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos. En muchas ocasiones se les cede ese protagónico papel a los maestros. Es decir, en la casa no se forma, sino que se le pretende dejar todo a la escuela. Error. Debemos entender que nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos. Y en ese proceso de formación debemos hacer que las emociones de nuestros hijos, que son genuinas, auténticas, naturales, normales, que las expresen cuando haya alguna situación que nosotros veamos que justamente una de las emociones que están expresando son muy fuertes o están fuera de sí. Y les puedo mencionar, por ejemplo, un berrinche es una conducta absolutamente inapropiada que puede ser producto de una frustración o producto de una respuesta o sencillamente de la capacidad de manipulación que tienen los niños. Pero, por ejemplo, en la formación hay que enseñarles a los hijos que en la vida no siempre se puede obtener todo. Es decir, no siempre el ser humano no siempre puede obtener todo lo que quisiera, lo que desea. Por eso hay que enseñarles que algunas veces sí se puede, otras veces no se puede. Por ejemplo, cuando vamos y están en el supermercado y, papito, yo quiero este dulce, yo quiero este, y aunque tengamos el recurso económico, debemos decirle un día, no, ahora no se puede. Otro día sí, pero hoy no. O sea, y aunque sí, no, hoy no, mañana, otro día. Pues, el otro día sí, otro día no, otro día sí. Ellos deben entender que no siempre se pueden lograr las cosas en la vida. Eso va forjando su carácter y su inteligencia emocional, porque van aprendiendo a controlar sus emociones, pero en función de la práctica. Ocurre que nadie, es decir, ni Bill Gates, ni cualquier millonario que a ustedes se les ocurra, puede hacer lo que se dé la gana en la vida. No es cierto, no es real. Si eso fuera cierto, Hobbes no se hubiera muerto, hubiera podido comprar vida con toda esa plata que tenía, pero no es cierto. O sea, ni con todo el dinero del mundo, los seres humanos pueden hacer lo que se les dé la gana. No es cierto. Entonces, desde chiquitos hay que empezarlos a formar para que no hagan lo que se les dé la gana, no hagan su capricho, no hagan. Entonces, ahí vamos forjando y vamos enseñándoles a manejar su inteligencia emocional.
Excelente respuesta, pues ya lo sabe. Mire, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, sin duda alguna creo que esa relación que se está teniendo con los hijos, con nuestros hijos, pues es importante. Y el licenciado Guillermo Barrios hace esta pregunta. Doctor, entonces, en esta época de pandemia, ¿son normales los conflictos interpersonales? Y es que de pronto un abogado que tenía una vida laboral pues grande, andaba en audiencias, en debates y atendiendo gente, y ahora se topa estando así como el día domingo, las 24 horas del día, ni a traer la prensa va a poder ir a la calle. ¿Qué le contestamos? ¿Son normales los conflictos interpersonales, doctor? No, es decir, no podemos considerar como normales, es decir, sí suelen ser habituales, es decir, como la relación ahora es mucho más estrecha, porque no hay un nivel de distracción, ¿verdad? Como habitualmente hay, sí hay más contacto, pero realmente podemos hacer que la relación sea muy grata en la medida en que manejemos una adecuada comunicación con el entorno familiar, es decir, y además ser ordenados. Más allá de que no podemos salir a la calle, pero realmente muchas personas hacen lo que le llaman home office, es decir, ese trabajo en casa, pero deben establecer horarios. Digamos, hay horarios en los que tienen que tener una reunión en línea, en este horario en el que están en formación, por ejemplo, o sea, deben establecer horarios y eso deben comunicárselo a su familia. Si yo le digo a mi esposa, mira, hoy tengo reunión con mi junta directiva, mañana tengo reunión con la asamblea, mira, tengo que dar una conferencia, mira, en fin, o sea, eso le explico para que la gente sepa que en ese horario uno no está disponible, porque como está en la casa, está aparentemente disponible las 24 horas, pero eso no es real, porque entonces debemos organizarnos en nuestro horario, hacérselo saber, los hijos también, porque están en la escuela, porque están en el colegio, porque van, ellos también tienen sus tareas, debemos permitir que ellos se organicen y que tengamos, claro, momentos en los que coincidamos, ¿ya? Entonces, si organizamos, si nos organizamos en casa, y especialmente ahora que estamos en esta cuarentena, es fundamental que nos reunamos en los tiempos de comida, en los 3 tiempos, que desayunemos juntos, que almorcemos juntos, que cenemos juntos, si eso es posible, porque en esos tiempos podemos compartir, ¿no? Y también buscar momentos de ocio, momentos de compartir. A mi esposa le gusta jugar lotería, entonces nos juntamos todos en la mesa y jugamos lotería, y mis hijos les da mucha risa cuando me ven a mí cantar la lotería, ¿verdad? Digo, el sol cachetes de gringo, como dicen los de las loterías, y mis hijos, jajaja, le hace mucha gracia, pero, y están viviendo ellos algo que no han vivido, ¿verdad? Entonces, momentos, hay tantos juegos de mesa, hay momentos de ocio que podemos compartir, ¿verdad? Pero básicamente organicemos nuestra vida. Las personas están en casa, están trabajando, se molestan porque los interrumpen los hijos por esto, pero porque es que no les han comunicado. No ha habido una comunicación donde les dicen, mira, este va a ser así, voy a estar en este horario, ustedes en qué horario van a estar, para entonces tratar de coincidir y ver de qué manera nos organizamos. Pero no es que las podemos catalogar como normales, sino que debemos pensar que deben ser relaciones maravillosamente buenas, que pueden haber algunos choques en algún momento, sí, pero que la comunicación es básica. Recuérdense que las relaciones interpersonales, su columna vertebral es la comunicación. Si no hay comunicación, no hay relación. Las relaciones interpersonales están sobre la base de la comunicación. Cuando tenemos una calidad de comunicación, una buena calidad y comunicación efectiva, ¿sí? Entonces nuestras relaciones mejoran ostensiblemente y los conflictos se aminoran. Excelente, doctor. Vamos ya entrando a la recta final de esta conferencia del día de hoy. Unas pocas preguntas más. La licenciada Claudia Susel López dice, interesante el tema. La verdad, útil en esta época. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo puedo lograr que una persona de la tercera edad tenga inteligencia emocional? Y es que hemos hablado de pronto del adulto, hemos hablado del niño, pero imagínense aquellos hogares, doctor, en los que ahí está el abuelito y de repente él se siente triste o a veces hasta molesto, no puede salir, porque igual ahorita los estamos cuidando mucho más por las indicaciones presidenciales y sanitarias, pero ¿cómo les podemos apoyar para que tengan inteligencia emocional, doctor?
Es de lo más difícil que hay. Y lo que yo sugiero realmente en estos casos es paciencia, quintales de paciencia con nuestros abuelos, porque no perciben la vida exactamente igual como lo hacemos los adultos. La percepción del mundo, la cosmovisión del mundo va cambiando en la medida que vamos aumentando nuestros años de vida. Cuando somos niños, la vida la percibimos de una manera. Cuando somos adolescentes, la percibimos de una manera diferente, que nos sentimos los reyes del universo. Es más, nos sentimos que no es imposible que podamos morirnos, o sea, creemos que somos inmortales, los adolescentes, y luego vamos y vamos cambiando nuestra cosmovisión. Cuando llegamos a adulto mayor, nuestra cosmovisión es completamente distinta. Es decir, no vemos las cosas de la misma manera. Nuestros abuelos, nuestros padres mayores no ven las cosas de la misma forma. Entonces, es muy difícil que ellos, es decir, a esas alturas del partido, pretender que sean emocionalmente inteligentes. Si no lo fueron cuando eran adultos jóvenes o en su formación, es muy difícil. Y ellos son más emotivos que racionales. Casi que vuelven a ser niños. Entonces, lo que sugerimos los psicólogos con el adulto mayor es tener muchísima paciencia, pero de veras muchísima paciencia y mucha comprensión. Es decir, los sentimientos que debemos dar hacia ellos por toda la vida que nos ofrendaron debe ser de gratitud, debe ser de comprensión, debe ser de paciencia, ¿sí? Y muchas veces, si tienen algún trastorno de memoria, pues van a contarnos una cosa una y otra vez, o quieren que les repitamos algo que no entendieron. Entonces, ahí mucha paciencia. El que debe ser inteligente emocionalmente es el adulto, ¿sí? Y no pretender que el adulto mayor lo sea. Por eso mi recomendación es mucha paciencia, mucha comprensión para el adulto mayor. Pues ahí tiene la respuesta, mi estimado licenciado. Quintales de paciencia, amor y sobre todo buena memoria para recordar que también ellos en algún momento de la vida dieron tanto, pero tanto por nosotros. Tenemos por aquí, esta es una interesante pregunta, es la penúltima pregunta, pero dice el licenciado Filiberto Rodrigo García Max. Doctor, ¿cómo puede uno dejar a un lado el enojo y puede perdonar y olvidar cuando uno ha sido decepcionado sentimentalmente? Dice. Gracias. Ahí va la respuesta para el licenciado Rodrigo, a ver qué le dice el doctor. Veo a los participantes que están riendo también por la pregunta de su colega. Es de las cosas más difíciles que hay, la decepción, ¿verdad? Por un amor. Realmente, como no podemos pretender que nos olvidemos de eso, porque eso no va a ocurrir, lo vamos a recordar siempre, pero debemos procurar superarlo, es decir, que el recuerdo no nos afecte. Es decir, debemos superar la situación y particularmente perdonar. Cuando uno es capaz de perdonar, ahí cierra el capítulo, ahí se dejó de afectarlo, ahí logró la paz interior. Es decir, poder un poco reflexionar sobre lo que ocurrió y luego de eso superarlo, es decir, dimensionarlo como es. Bueno, ya pasó. Y yo digo en broma, como dice el filósofo Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. ¿Verdad? Ya se imagina, ya se imagina usted lo que el tipo estuvo pensando y pensando para decir lo que pasó, pasó. Ni modo, es muy obvio. Pero eso y lo que ya ocurrió ya estuvo. Entonces, ya no podemos regresar a eso, debemos superarlo, es decir, dimensionarlo adecuadamente y decir, bueno, no es tan importante como yo creo, bajémosle y particularmente perdonemos. Si él logra perdonar, va a lograr sanar su herida y vivir tranquilo el resto de su vida en ese sentido. Y es que perdonar también significa, doctor, recordar sin rencor, porque las cosas están ahí, pero ya no aquello que me duela como que si lo estoy reviviendo. Miren qué interesante, estimados agremiados, este tema que el día de hoy hemos tratado. Creo que los he visto muy participativos y sobre todo sacando temas muy personales. La licenciada Wendy de Shela nos dice, ojalá que haya una segunda parte.
pues ahí veremos cómo le podemos hacer con esto. También el licenciado Walter Ucelo nos dice, excelente, ya necesitábamos una conferencia de esta naturaleza, dice, desde Jalapa nos está sintonizando. Y una última pregunta, mi estimado doctor. Bueno, veamos. Las personas laboralmente también estamos o están bajo presiones laborales. Pero el tema está en cómo podemos identificar cuando tenemos un jefe, que puede ser un juez, un magistrado, ya que hablamos en el gremio de abogados, y decimos, mi jefe no tiene inteligencia emocional, aunque pueda ser una lumbrera para el tema jurídico y tenga 3 doctorados, pero mi compañero no tiene. ¿Cuáles podrían ser esos indicativos que no tengo un jefe con inteligencia emocional? De hecho, al observar las reacciones del jefe, podemos nosotros distinguir eso, lo que usted justamente menciona. Hay personas que tienen cualquier cantidad de estudios en su especialidad, tienen cualquier cantidad de experiencia laboral, y son, como usted señala, una lumbrera en eso, pero no son inteligentes emocionalmente por lo que demuestran, es decir, por lo que hacen. Se molestan por muchas cosas. Si alguien puede tener mucha presión, pero no necesariamente la presión haga que la gente se moleste. Hay personas que tienen sometidas a una presión enorme y siempre están con una sonrisa al flor del labio. O sea, no necesariamente la relación tiene que ser estrecha de presión y tengo que estar siempre de mal humor. No necesariamente. Eso es cuestión de actitud. Entonces, si mi jefe no es muy inteligente emocionalmente hablando, yo sí debo serlo para que esa relación no sea traumática, para que esa relación sea soportable y que si él viene y se enoja y brinca, bueno, ya se enojó, es él, procuremos no enojarlo, por supuesto, nosotros, no ser nosotros motivo de su enojo, pero si en algún momento, aunque nuestro trabajo sea de calidad, él igual se molesta, nosotros debemos separar eso, es decir, bueno, no le gustó, es su problema, yo hice lo mejor, eso está bien hecho, y él, para hacerme sentir mal, quizá está haciéndolo así, pero yo debo distinguir entonces que hice un buen trabajo, lo hice consciente, y debo dejarlo menos. El enojado es él y es su problema, es decir, debemos separarnos emocionalmente de eso para que no nos afecte, y que sus reacciones hacia nosotros las entendamos como reacciones emocionales y no que nos lastimen, y no que nos golpeen. Ahí podemos nosotros aprender a manejar esa situación. Excelente, doctor. Hemos tenido el día de hoy al doctor Héctor Alfredo Molina Loza, actualmente presidente de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales y presidente del Colegio de Psicólogos, fundador del Consejo Nacional de Educación, docente universitario, psicoterapeuta por más de 38 años, y el día de hoy nuestro conferenciante del tema inteligencia emocional en tiempos de cuarentena. Mi estimado doctor, muchísimas gracias por compartir con el gremio de abogados de toda la República. Mi estimado amigo agremiado, usted sabe cómo es que nosotros agradecemos a nuestros conferenciantes. Lo hago yo primero. Ahí estamos aplaudiendo. No sé si es sinónimo de inteligencia emocional. Voy a aplaudir. Me encantó la conferencia. Hemos tenido más de 30 conferencias virtuales, pero no sé por qué esta tiene algo que creo que me habló en ciertas cosas. Así es que muchísimas gracias, doctor. Les cedo unos breves segundos para que se pueda despedir y gracias nuevamente. Pues muchas gracias por su atención. Gracias al licenciado Ovidio Orellana por la invitación. Ha sido realmente un verdadero gusto poder conversar con ustedes. Al conductor, felicitaciones, es muy buen conductor. Que bueno, siga en esa línea. Y gracias por su atención. Estamos en contacto. Cualquier otra situación, ahí platicamos con Ovidio en la asamblea, que nos vemos constantemente por esta misma línea, ¿verdad? Por esta misma vía. Ya presencialmente ya es complicado. Ya en breve tendrá que ser mi sucesor en la presidencia de la asamblea. Será un privilegio cederle el trono, y un gusto pues para ustedes haber estado con ustedes. Saludos cordiales y éxitos en su carrera.
Hasta luego. Gracias, mi estimado doctor, y gracias por compartir sus conocimientos. Recuérdese, mi estimado agremiado, no solo es cuestión de leyes, no solo es cuestión de juzgados y tribunales, sino que también nuestro crecimiento debe de ser en inteligencia emocional. Tendremos más de este tema muy interesante. Cuando en este momento, las 7 de la noche con 6 minutos, estamos a punto de concluir con la reunión virtual del día de hoy. No sin antes recordarles dos temas importantes. La próxima semana, por favor, no se lo pierda. 14 horas tendremos desde España al doctor García, este seminario gratuito, argumentación jurídica para los abogados. Y recuerden también, este día domingo, es decir, pasado mañana, no puede salir, no se le vaya a olvidar. Día sábado a las 6 de la tarde hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Como siempre, es un gusto poderles estar llevando estas transmisiones virtuales desde su unidad académica, siempre gracias a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, el licenciado Ovidio Cortés, el doctor Luis Fernando Ruiz Ramírez, el director de la unidad académica, y su servidor Álvaro Morales, secretario ejecutivo de la unidad académica. Así es que, por supuesto, usted cuídese mucho. Si usted está seguro, yo estoy seguro. Y de esto estoy totalmente seguro. Que Dios les bendiga y espero verles virtualmente el próximo día lunes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.